Bueno, hoy vamos a hablar de las rebeliones de la clase media, que son las que han marcado la historia. Y vamos a hablar de la capacidad que tiene nuestra manera de presentarnos, de traer noticias, de informar, lo simple que es la voz del pueblo. Nosotros no somos profesionales, somos aficionados y tratamos de buscar una comunicación que sea original, o sea, que aporte algún conocimiento diferente al que se escucha en los medios de comunicación masiva. Por eso lo nuestro es otra visión, otra vista. Y somos muchos los que andamos buscando nueva información. Y este espacio es para eso, para tratar de buscar temas que a lo mejor no han sido tratados con la importancia que esos temas tengan. Y esto es una de esas aproximaciones, nada más. Como te decía, hay veces que uno tiene la fortuna de que un video pega o se comenta o se transmite por hasta 40, 50, 100.000 incluso, o más. Hay videos que han llegado a más de 500.000 de visitas. Y hay otros días que uno tiene apenas 2.500 visitas, 2.000, o generalmente son 3.500, 4.000. Pero es una cantidad de gente que acude a un espacio amateur. Ahora bien, esto es para ver con quiénes estamos nosotros, o mejor dicho, a quiénes estamos enfrentando. Nosotros no tenemos ningún enfrentamiento. Nosotros somos comunicadores de cosas que se nos ocurren y que pueden interesar. Y como tenemos tiempo de pensar y no tenemos compromiso, por ahí descubrimos una perla. Y entonces hablamos de eso y son cosas que a ustedes les está haciendo falta escuchar. Ya sea por curiosidad, ya sea por conocimiento, ya sea por búsqueda, ya sea porque expliquen, ya sea porque incluso la gente graduada, realmente con un acervo cultural y todo, encuentran en estos lugares algo que despierta su curiosidad y que llama la atención. Ahora bien, ¿cuál es la idea que puede interesarle y que puede ser un aporte? Porque son momentos de muchas emergencias ahora. O sea, hay mucha velocidad en todo. Cosas que hoy fueron noticias, mañana ni se acuerda nadie. Entonces, lo que uno vaya a decir tiene que ser muy cuidadoso si quiere uno perpetuarse. Y perpetuarse no significa una vanidad, porque eso no me va a cambiar mi suerte, sino que quede como referencia y aprendizaje. Y claro, esos aprendizajes generalmente los que mayor impacta son los que proceden de la experiencia de la vida más que de lo que hayas leído en los libros o aprendido en las universidades. Las experiencias en la vida son irreemplazables. Por eso los escritores o por eso los que presentan una película o una obra de teatro dicen basado en la vida real. O sea, es un plus, el argumento está escrito y todo eso, pero hay un gancho, hay un atractivo especial basado en la vida real. Quiere decir que ahí hay un potencial. ¿Y por qué tanto prolegómeno? Y porque todo el mundo habla de la pobreza. No hay tema que se toque en estas sociedades modernas que no redunde en algún rincón que hable de las grandes mayorías y de las grandes pobrezas que tiene el mundo, el gran desequilibrio social. Claro, es un tema que realmente produce beneficios. Cualquiera que lo toque, pues termina agotable. Entonces, nosotros también vamos a brevar en eso, en la pobreza. Ahora, una cosa es hablar de la pobreza y otra cosa es haber sido pobre. No te imaginas la diferencia que hay. Y fíjate que como uno ha sido pobre, y muy pobre, tiene una caudal de conocimientos en eso, casi te decía, te ha graduado en eso. O sea, pobreza es necesidad, es falta de todo, es una lucha permanente para prender fuego, aunque sea, porque la pobreza es calentar los alimentos. Primero tener los alimentos, calentarlo, cocinar, vivir al día, dónde vivo, dónde duermo, cómo me
cobijo, cómo me visto. O sea, la pobreza son los elementos fundamentales de las vivencias diarias. ¿No? Un pobre no se puede postergar para mañana. Las necesidades de los pobres son de ahora, de este mismo instante. Si un pobre no tiene que planear sus problemas y sus necesidades, los tiene incorporados. Un tipo de clase media, un tipo de clase alta puede hacer planes. El pobre vive al día y al minuto. Cada instante tiene que estar resolviendo problemas. Entonces, lo más curioso que se da en esa gente es que lo hace con felicidad. Ellos se ríen, ellos bromean con eso, ellos luchan, ellos sufren fríos terribles, calores espantosos, hambre, sed, necesidad de todo, dolores profundos, a veces de la garganta, los oídos, en fin, lo que es. El pobre está acostumbrado a todo. Y las soluciones que tiene a todos los... No un pobre cuando le duele un oído piensa a ver, como piensa el de la clase media, por ejemplo, que va a llamar a su obra social o va a ir al médico. El pobre busca un paño, un fomento, un té, una... O sea, los pobres tienen todo resuelto dentro de su mundo, de su hábitat. Todo lo que un pobre sufre lo tiene suficientemente compensado con lo que él está acostumbrado a sentirlo, a sufrirlo y a vivirlo y lo tiene, como te dije antes, incorporado como una cosa natural. Es decir, si nosotros analizamos al pobre, es la persona, el ser humano, la persona, el habitante en el mundo que menos daño le ha hecho al mundo. Nunca un pobre ha sido el que ha encabezado una rebelión social. No, los pobres no tienen tiempo de pensar, no tienen cabeza, no están preparados intelectualmente incluso, porque es muy escaso que un pobre extremadamente, lo que se llama ahora marginado en la pobreza, tenga ni siquiera educación como para pensar alguna rebelión. Al contrario, él sabe que él es pobre, ni se preocupa. Sabe que el patrón de él es un rico, pero en realidad el patrón de un pobre es una persona de clase media. Y después está el que está allá arriba, que no tiene nada que ver con todo lo que está abajo. Lo soporta él, según él, lo sabe que están la rebelión, el aluvión, en fin, o sea, siempre con desprecio. No hay un rico en el mundo nuestro, en el nuestro, latinoamericano, hispano y lo que sea, que muy pocos, digan, los compañeros, los amigos, la gente, no, los desprecian, nos desprecian. Ahora bien, si esos pobres nunca han producido una revolución social, sí en cambio han sido el pretexto, el argumento, el tema para hacer la revolución social. Los grandes movimientos de la historia de la humanidad que se consideran rebeliones, revoluciones sociales, en fin, todo lo que se conozca en la historia, fueron encabezados por la clase media, indefectiblemente. Y si la clase alta condujo algo, fue a través de la clase media. Nunca bajó un rico, un multimillonario, un señor feudal a hacer la revolución. La revolución partió de la clase media, de esa clase que es dramática, la clase media, porque cuando llegás a la clase media, es cuando empezás a darte cuenta que tenés un montón de necesidades. Mientras sos pobres, o sea, las necesidades están compensadas. Sí, sabes que, pero como es no natural, sabes que tenés que levantarte todas las mañanas y ir a trabajar, sabes que vas a tener frío, sabes que a la noche no vas a poder dormir a lo mejor porque no tienes suficientes cobijas, sabes que en tu casa se va a llover si hay tormenta, sabes que tenés que ir al baño, tenés que salir a un lugar afuera, o sea, vivís que tus chapas no van a cambiar, por más que te quejes de la mente,
lo único que tratás es buscar una chapa mejor para que te cubra, para que no te llueva la noche, en fin. O sea, no tenés asumido. ¿Ves? El de la clase media no, ese es el que patalea. El de la clase media, primero llega a un estado de gran esfuerzo, muchos, otros porque lo heredan, otros porque tienen bonanzas imprevistas, o porque son tenaces en la lucha y logran emerger de la enorme pobreza. Y entonces se cultivan. Generalmente todo eso nace del conocimiento, del pequeño aprendizaje que hace. Ya un tipo que cumplió, una persona, hombre o mujer, que cumplió el proceso de hacer la escuela primaria, ya deja de ser pobre, inmediatamente. Porque ingresa su manera de haberse cultivado, ingresa a otra escala social. Ve las cosas desde otro punto de vista. Ya ingresa a un mundo donde ya él sabe que todos los indicios y todos los flagelos de la pobreza, entonces para sus descendientes, lo que él sufrió y padeció no quiere que lo sufran. Entonces lo que hace es lo imposible, el que llega a la clase media, para que sus hijos o su descendencia no sufran ni siquiera lo que él sufrió. Y eso pasa. Los hijos de la gente de la clase media no tienen ni siquiera conocimiento de lo que es la pobreza. Sí, lo tienen como referencia, pero esos son los que hacen las revoluciones sociales, porque tienen integrado en su cabeza, en su inteligencia, el sufrimiento de las grandes mayorías. Y entonces una reivindicación inconsciente es una deuda social que tienen sus genes. Y entonces luchan para que eso mejore, porque ellos son los que primero se dan cuenta de los beneficios de la riqueza y del potencial económico. Entonces, lo que quiere esa clase media es llegar a ser clase alta, o por lo menos tener la posibilidad de que esa clase alta reparta. No sabe cómo hacerlo. Generalmente todos los que hicieron las revoluciones sociales se habían preocupado por hacerlo lo mejor perfecto del movimiento. Y ese movimiento era que tenía que integrar a aquellos que estaban desprotegidos a sus ideas. Ellos tenían la idea, los otros tenían el dolor. Era fácil conquistarlo. La madre fue el germen que produjo todas las grandes revoluciones sociales de la historia. Por ejemplo, nosotros en Argentina. O sea, yo te hablo de lo que he vivido, porque lo he vivido, por eso te lo puedo contar. Nosotros éramos enormemente pobres en 1940. Una pobreza apenas, y eso que era, de entre los pobres estábamos socialmente mejor que otros, que estaban mucho más jodidos que nosotros. Pero cuando tuvimos acceso al trabajo digno, el pobre trabaja a veces en cosas inhumanas. Ya cuando llegas a una posición social, ya decís, no, eso no está capacitado para hacer otra cosa. Y eso es una cosa importante que logra el que ingresa a la clase media. Está ya capacitado para hacer otra cosa. Entonces, esa gente que llega a la clase media y prepara a sus hijos son los que han producido las grandes revoluciones sociales de la historia. Ahora bien, ese paso maravillosamente admirable y todo, da posibilidades para el envilecimiento. ¿Sí? Se envilece esa gente que de repente ve que sus padres son ignorantes, fueron marginados, en fin, sufrieron mucho, y entonces ellos utilizan dos cosas: la rebeldía de su estirpe y el pretexto, el propósito, y sus ambiciones, o sea, su necesidad de estar más arriba, de llegar arriba, pero no para ser ricos. La mayor lucha que tiene esa gente de la clase media, que es fluctuante, más que riqueza, quieren poder. Increíble, ¿no? Porque muchos llegan a la riqueza y no tienen poder, y no disfrutan, sufren enormemente. Entonces, el término medio de esa clase social es el que realmente
hace la diferencia en todas nuestras sociedades y es el que hoy está generando los grandes cambios que está produciéndose en estos tiempos en el mundo entero, la clase media. La clase media es la que está exigiéndole a los poderosos que esto no da más. Y los poderosos tienen temor, pavura, porque es demasiada la cantidad de millones de marginados que hipotéticamente son una amenaza, no a su fortuna, porque su fortuna está bien resguardada. Tienen un temor terrible a conservar su vida. O sea, la gran rebelión que ellos esperan es como esos que esperan el gran terremoto. O sea, saben que hoy pasó el día sin el terremoto, pero que puede en cualquier momento presentarse un gran terremoto, un gran maremoto, un gran tsunami o lo que sea. Entonces, eso es lo que nosotros hemos descubierto desde nuestro espacio, de este modesto lugar, de los miedos. Y ¿qué pudiéramos cambiar de eso? Y es muy poco lo que podemos hacer, porque nosotros recién ahora, hace 3, 4, 5 años que empezamos a tener un poco de fuerza a través de estos medios que nos han puesto la providencia en nuestras manos y que podemos no solamente manifestar y comunicar, sino que podemos expresar cuál es realmente el problema o cuáles han sido los problemas de nuestros antepasados y por qué nosotros no éramos los negros vagos y borrachos que queríamos ser, sino porque no había posibilidades de hacer. Y porque los que tenían la posibilidad de darnos trabajo o darnos dignidad eran unos miserables. O sea, pero el medio los hacía, no que habían nacido miserables, el medio los había hecho así. Porque los que estaban arriba de ellos los pisaban, le pisaban la cabeza a ellos, a la clase media. O sea, nunca hubo una armonía entre la clase media y la clase alta, para nada. Hubo una lucha sorda. Existe actualmente una lucha sorda, porque generalmente la gran mayoría de los legisladores o gente que llega a la política y que llega a los gobiernos y todo, son el gran problema de los que están arriba, de los selectos, de los exquisitos, de la gran oligarquía, de los grandes millonarios. Son los de la clase media los que les piden cuentas, porque los de abajo le están pidiendo, el de abajo no tiene posibilidades de ir de arriba a pedirle cuenta, le pide al que lo representa a él. El que lo representa a él es un funcionario, ya sea gobernador, ya sea intendente, ya sea diputado, senador, juez, fiscal, en fin, es el que está más cerca de la pobreza. Entonces, es el que recibe todo el lamento de la marginación social. Y entonces él se convierte a sí mismo en el que transmite al poder las necesidades de lo que realmente le están exigiendo. En fin, nosotros hemos descubierto una lucha desconocida para nosotros que se da en nuestras sociedades frente a nuestros propios ojos. Y cada día es más evidente porque la ciencia, la tecnología y la comunicación nos lo muestran. Incluso estamos aprendiendo a pensar distinto, porque estamos adquiriendo conocimientos que no teníamos. O sea, nosotros no conocíamos un montón de cosas que hoy tenemos como recursos para exigir nuestros derechos. Antes no había forma. El pobre o el de clase media, ¿a quién le reclamaba? Solamente en tiempos de elección tenía acercamiento con los que ejercían el poder, pero después sí, llegaban allá arriba al trono, al podio, y ya no te recibían más. Menos si les ibas a pedir algo, exigirle algún derecho. Me prometiste cuando estabas en la elección, yo te junté 200, 500, 5.000 personas, pero en todo caso lo ayudaban a él, al puntero, al jefe político regional y todo. Bueno, cállate la boca, tomá, en fin, te dan un puesto o algo. Pero ese, cuando bajaba a la vista, tenía miles así, pidiéndole, ¿cómo nos prometiste? Votamos por el que nos dijiste que votáramos y ahora, mirá, no tenemos comida, no podemos pagar la luz, no nos aumentan el sueldo, en fin, todos los reclamos que tiene la clase marginada social. ¿Podemos cambiar eso? Y es difícil porque
El problema radica en que la gran riqueza que solucionaría los problemas, eso, porque es un problema de valores, un problema de riqueza y de pobreza. La gran riqueza que pudiera solucionar o paliar esos problemas está en muy pocas manos, que no les llega a ellos realmente el problema tal cual es. El rico no conoce el problema de la pobreza. Los grandes millonarios del mundo, esa es otra cosa. El mundo hoy ha cortado su distancia por la comunicación y todo. Sin embargo, la gente no conoce el dolor enorme de un hermano, porque al fin y al cabo somos todos hermanos, somos todos seres humanos. Y entonces por eso no le preocupa. O, si no, lo quiere resolver según su teoría, que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué me importa a mí la teoría que tenga un multimillonario de tratarme? El multimillonario primero que dice, ¿por qué es pobre?, le preguntan. Y porque no querrán trabajar, están todo el día tirados en la casa, no se preocupan, están borrachos, son contrabandistas, en fin. O sea, ellos no ven valores en ninguno de nosotros. A mí me ha pasado, me he dicho, pero ¿cómo? Vos sabés de literatura, de cultura, de historia, ¿cómo es eso? ¿Cómo hiciste? Entonces ni nos conocen siquiera. Entonces es difícil que frente a esa todavía gran diferencia se puedan tener soluciones. Lo intentó la religión. Fíjate, la historia de la religión intentó juntar esos dos extremos. Mirá que se escribieron cosas, doctrina, que no pasa por el agujero de la llave. Que fue teoría y teoría, pero solución, al contrario, la división se profundizó más. O sea, los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Entonces, todos estos temas que traemos nosotros no te van a enseñar nada, pero te van a poner en conocimiento de cosas que a lo mejor para vos habían pasado desapercibidas, o que sí sabía que existían, pero nunca nadie los había tratado. O sea, no hay gente que se dedique a tratar esos temas porque nadie te lo exige, o sea, nadie te lo pide. O sea, lo único que te pide la gente es soluciones. Si aceptás a un político, lo enfrentan a un político, no le van a hacer un planteo filosófico a un político. Le van a decir, tenemos hambre, queremos que nos produzcan trabajo, que nos den posibilidades de acceder a la vivienda, al bienestar, que los alimentos no sean tan imposibles de conseguir, que los costos de los servicios públicos sean accesibles a nosotros, que tengamos disponibilidad y nosotros estamos dispuestos a trabajar. Es una lucha vicentina, una lucha que no se entiende. A pesar de que se comprenda, no se entiende. Porque el que está en la clase media está más cerca de los altos que de los de abajo. Porque cuando voltea la vista para abajo el que está en clase media, y le da terror, porque no tiene soluciones. Fíjate, todos los políticos generalmente en nuestros países, generalmente, habrá algunos con excepción, son de clase media. Todos los políticos, diputados, senadores, gobernadores, intendentes, clase media, son los que tienen que resolver el problema a los pobres, es decir, a la gran mayoría. Y ves los resultados. Cada vez la pobreza ha venido avanzando más, cada vez hay más pobres. Quiere decir que esa clase media ilustrada o capacitada o preparada no puede o no quiere. Y las dos cosas. No puede, por eso no quiere. O sea, no puede, no dispone. Él no tiene libertad para disponer. Él depende del poder mayor. Y el poder mayor puede, tampoco, depende de otro poder mayor a él. O sea, un presidente de un país no puede cambiar nada si no termina acordando con un montón potencial de valores que están sobre su poder absoluto, porque hay siempre un poder mayor al tuyo. Entonces es muy difícil que podamos resolver los problemas. O sea, los problemas no se resuelven porque está todo encadenado y al final, si lo analizás mejor, bien, tranquilamente, viven más felices los pobres, bien pobres, que los de la clase media. Yo no creo que ninguno de la clase media
tenga menos problemas que los pobres. Los pobres, realmente pobres, están acostumbrados, o sea, lo han aceptado, lo han asumido, y yo fui pobre, por eso te lo puedo decir, nunca tuve envidia de nada, ni necesidad de tener, por ejemplo, luz eléctrica, de tener juguetes, cuando era niño, que yo veía en la casa de los ricos. Nunca me dio envidia, al contrario, yo me hacía mis juguetes. O sea, me hacía mis juguetes, lo que son las cosas. La pobreza te genera conocimiento, creces en la pobreza. Yo era niño que después de Reyes salía por el pueblo y veía en la casa de los ricos 2 niños con juguetes. Y yo había amanecido con un puñado de nueces o un paquete de dulces, de caramelos. Era el único que me habían traído los Reyes a mí. Sin embargo, yo hacía juguetes, hacía camiones, hacía autos, hacía cosas, y pasaba por la vereda, por la acera de los ricos, y los niños de los ricos se desesperaban por tener ese carrito, esa cosa, ese juguete que no tenían ellos. Y muchas veces yo le vendí mis juguetes a los hijos de los ricos después del Día de Reyes. Entonces, fíjate qué cosa, qué contradicción. O sea que no vamos a resolver el problema de la pobreza por más revoluciones que hagan los de la clase media. Los ricos no van a hacer nunca una revolución, ni los pobres van a hacer nunca una revolución, mucho menos una revolución social. Siempre los revolucionarios son los de la clase media, que debe ser jodidísimo mantenerse en nivel en la clase media por las tentaciones de subir y por el temor de bajar. Pensalo, la ansiedad de subir, de ser clase alta, o el miedo de bajar, de perder todos los privilegios y tener que irse a vivir a un barrio, a una choza, a un lugar miserable. Esos son los que hacen las revoluciones en la historia. Y de esos hay que tener más miedo que de los ricos y de los pobres. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. Traeremos otro tema. A lo mejor no estás de acuerdo, pero qué bueno que no estés de acuerdo. Pero vamos aprendiendo cosas que no sabíamos a lo mejor. Y si las sabíamos, esto nos confirma lo que sabíamos. Un abrazo. Mañana nos volvemos a ver.